llamo Andoni Ejeca, soy un alumno del Instituto de Navarra, en segundo BUP, de madera y materiales asociados. Tengo 16 años y vivo en Sempare, una ciudad de Baja Navarra. Participo en este concurso literario propuesto por la Asociación de los Miembros de la Parma Académicas de los Pirineos Atlánticos. Este año el tema se concurso en Argentina y vosotros. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte. Aquí es la casa de Abocha. Mi padre nació en Ispur, un pueblecito cerca de Saint-Jacques-de-Port. Sus tres grandes tríos emigraron en Argentina en 1913. Aquí la casa del señor Iriar, que permite a los vascos de ir en otro país. Como para los 100.000 vascos del lado francés quienes emigraron en masa a Argentina entre 1800 y 1920. Las razones eran económicas y políticas, porque el aumento de la población, las familias de 6-8 hijos nujaras en el siglo XIX y planteaban graves problemas. Además, la revolución industrial arruinó la artesanal local. La producción agrícola ya no seguiría al alimentar a todos. Con los problemas en herencia, la inmigración es una solución porque la Revolución Francesa obligó a compartir los bienes de los padres entre todos los hijos, lo que ya permitía a los hijos vivir correctamente. La inmigración es un mal necesario para las familias numerosas y no hay que subestimar tampoco el papel muy activo de los numerosos agentes de inmigración locales que representaban la inmigración como un medio en enriquecerse rápidamente. Aquí es la fundación del señor Luro, el señor que se ha enriquecido en Argentina. Aquí el frontón de Ispura, que se llama Juan Campistegui, ha llegado a ser presidente de Uruguay. Además, en aquella época todos los jóvenes franceses se sometieron al servicio militar obligatorio. Esto provocó la deserción y la insumisión de muchos de jóvenes vascos quienes eligieron la emigración Sarmiento desde Bilbao en España. Mi padre halló la historia de sus tres grandes tíos. Se fueron a vivir en Argentina, en la capital de Buenos Aires, en 1913. Uno era vendedor de leche a domicilio, otro fue jefe de estancia y el último chofer de taxi. Gracias a las investigaciones que hizo en 1999 en Internet, donde encontraban 150 apellidos Erecart, mi padre pudo encontrar un descendiente de uno de ellos. Envió más de 50 cartas de Argentina. Desde que mi familia habla de estos recuentos, yo me interesé en nuestra historia y a buscar a las cosas de mi abuela. Entre 1920 y 1956, que todo el mundo se había enviado, entendí muchas cosas lo que había ocurrido en mi familia y conseguí muchas informaciones acerca de su modo de vida en Argentina. Al leer otra vez las cartas que conservó mi padre, descubro que Juan Erecart, mi bisabuelo, conoció muchas dificultades como agricultor en el País Vasco a principios del siglo XX. Irse en Argentina es la solución para no seguir viviendo difícilmente. Ahora mi propósito es seguir manteniendo contactos y realizar encuentros entre los miembros de mi familia que están dispersados por Argentina y País Vasco. Le ayudó mucho a mi padre por eso y me permitió a conocer a una prima de mi edad con la que me veo muy bien. Su madre es profesora de francés. Ello facilita nuestros intercambios por escrito y por teléfono.
Mi prima aprende también el francés y podemos escribir mezclando mi español y su francés. Los contactos con mi familia de Argentina son muy frecuentes y las noticias van muy rápidamente. Ponemos mucha atención en lo que pasa en Argentina, como si este país era en realidad otra provincia vasca. Mi familia argentina hace lo mismo con las informaciones locales de aquí en Francia, en País Vasco. Cada vez que viajeros del País Vasco se van a Argentina, hacemos intercambios de paquetes con periódicos, revistas, postales, fotos o gestos, lo que nos permite reforzar nuestros vínculos. Ahora hemos encontrado unos descendientes argentinos de nuestros antepasados quienes habían emigrado y quienes siquiera conocíamos. Para mí, me permite situarme en la historia de mi familia. Tengo la impresión que mi familia se hizo más grande y eso es fantástico. Ellos también quieren encontrarnos y sobre todo vernos. Me gustaría tanto lo que lográramos. Esos reencuentros nos darán la oportunidad de compartir momentos muy conmovedores, muy fuertes. Así entiendo en las tradiciones y nuestra lengua como muy importantes. Ya no somos unos desconocidos y nos sentimos cada vez. Antes, es verdad que no ponía atención a ciertos gestos, a ciertos valores que dan el País Vasco. Ahora entiendo muchas cosas y me siento muy orgulloso de compartirlas. Hoy estoy buscando muchas informaciones sobre los vascos en Argentina. Sé que se fueron allá, no echan ni vemos tal viaje. Argentina es como una segunda casa para los vascos. Ahora leo y hago muy curioso. Descubro que centros vascos se crean en Argentina para que nosotros, los vascos, quienes vestimos a descubrir en este país, no estemos aislados. Nos sentamos allá como en nuestra baja de Valle-Nafagua. Aquí en Valle-Nafagua, en lo mismo para agobidas de los argentinos quienes quieren encontrar sus raíces. Estamos muy juntos. La Argentina de los vascos es muy importante para mí porque estoy aprendiendo. Por gracia a ambos países le llevan bien y hacen compartir los mismos valores, sus tradiciones y sus culturas. Espero que nuestra historia común pueda crecer aún más y yo también pueda recibir a mi familia argentina. Mi prima quiero irse allá. Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre, siento que me voy muriendo.